Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Cosas que el Señor estaba interesado era por sus discípulos, que tenía mucho interés el Señor por aquellos que había escogido y había llamado, ¿no? Lo vemos en el libro de Mateo, donde vamos a leer capítulo 16, verso 13, que es un poco lo que se pregunta la gente, ¿no? ¿Quién es Jesús, no? ¿Qué es Jesús, no? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Nosotros podríamos responder con una palabra sola, y a veces es inentendible, porque la gente por lo general pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Es bueno contestar. Yo siempre digo que a veces no tenemos todas las respuestas, es una realidad. Pero quizás preguntando pueden llegar y alcanzar a aquel que nos ha alcanzado a nosotros. Pero es por fe, es algo por fe. Eso viene del mismo Dios. Es por gracia. Hemos sido alcanzados por gracia. Algunos se preguntan ¿qué vio Jesús en mí? No, nada. No te preocupes que no vio nada. Nada. Solo Él quiso. Nada más. Es incomprendible esas cosas. Es incomprendible. Allí en el libro de Ezequiel el Señor le dice, es por mi nombre que he puesto en ti, que eres hermosa. Más nada. Es por mi nombre. Porque lleva su nombre. Porque lleva su nombre. Es como si tuviese algo valioso que no es tuyo y lo tenés encima, y por eso lo valioso porque lo tenés. Nada más, hermano, que Dios nos ayude. A veces queremos explicar algunas cosas, pero nos sobrepasan. Nos sobrepasa. Y ahí está cuando caemos en ese error, ¿no? De que somos algo, ¿no? De que, ojo, ¿no? Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué pregunta, ¿no? Se dice mucho hoy en día. Hoy se dicen muchas cosas del Señor. Muchas cosas. Hoy estaba de donde estoy trabajando, que estamos haciendo una parte del colegio. Se ve para el lado del colegio, vamos a decir, el que está el colegio. Nosotros estamos agregando una parte. Y se ve el patio grande. Donde está funcionando.
Y hoy me sentí, bueno, un poco preocupado en el sentido de que daba gracias a Dios también y bueno, le pedía sabiduría a Dios, porque justo a la hora de un recreo, de, no sé, era como una manifestación de los jóvenes, de los adolescentes, burlándose del Espíritu Santo. Yo los observaba, como estoy estamos a tres pisos ya, y miraba hacia, pero esta mañana fue algo tremendo. Y veía a los adolescentes, cuando hablo de adolescentes pienso que tendrían 15, 16 años, no sé más. Pero burlándose mal, ¿no? Ay, como dijo el Señor, el celo de tu casa me consumió, ¿no? Y casi que estaba para cruzar para el otro lado. Pero claro, es una cercha, hicimos un muro y todo lo demás, ¿no? Pero casi que estaba porque son esas cosas, ¿no? Que uno... No para... ni para, vamos a decir, a hacer alguna cosa indebida, sino para exhortar o hacerle un alto en lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Porque se habían puesto a burlarse realmente y bueno, jugaban a burlarse en la administración y todo, ¿no? Y hablaban de él, ¿no? Cuando uno conoce las Escrituras y sabe que hay pecados que al hombre no le serán perdonados. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una de las cosas que Dios no les va a perdonar. Jesús dijo que podían hablar lo que quisieran de él, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta mañana pude presenciar un muchacho ahí realmente que estaba yo estaba que salía de ahí, y ahí adentro. Estaba que salía, pues esas cosas me ponen muy... conozco a Dios un poquito. Y he visto en otras oportunidades en mi vida, en el Señor, ver al Señor moverse por X cosas que los hombres han hecho. He visto a Dios, he visto su mano moverse. Pero bueno, le daba gracias a Dios, que es bueno que eso esté vivo en nosotros a veces. A veces el mundo como que quiere decir, no te pongas así. A veces el mundo nos quiere hacer eso. Pero es muy importante sentir ese celo de Dios en nuestros corazones. Por supuesto que debe ser controlado por el mismo Señor. Debe ser controlado. Pero es muy bueno, sí, que esté ahí, que esté ardiendo, que esté latente en nuestros corazones. Entonces veía todo eso. Y al leer esta escritura, la pregunta del Señor, me recordé de eso de hoy de mañana. Y la gente no conoce a Dios. Realmente. No lo conoce a Dios. Es que ahí tiene una enseñanza de ella, ¿no? Y ese es un colegio católico. Es mucho lo que sucede en el mundo entero, ¿no? De que hay muchas se estudia, como se llama hoy, la vida de Cristo como literatura, como historia, como yo qué sé, sus parábolas, se estudia en la literatura, se estudia, y sucede muchas veces también en algunas comunidades que sean cristianas, quizás, que hay un conocimiento literal, un conocimiento, no sé cómo decirlo, pero no está en la experiencia. Que la experiencia es producida por el Espíritu Santo y transforma la vida de las personas, porque dice que Cristo nos fue dado a nosotros como poder y sabiduría de Dios, dice Pablo. Pero la sabiduría viene por el temor de Dios. Y tener temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, es una cuestión que digo, si no la produce el Espíritu Santo, aún muchas veces entre personas que pueden llegar a decir soy cristiano, no está tal cosa. No está el temor y no está la experiencia con Dios. La experiencia con Dios transforma la vida de la persona, le transforma su forma de
de caminar, en su forma de hablar, en su forma de... en todo, en su forma de vestir, en su forma de... le transforma totalmente. Totalmente. Por eso Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estoy yendo un poco más allá, porque siguiendo el hilo de lo que decía tu hermano, momento, mi amor, momento. Porque pienso que es lo que sucede hoy en el mundo religioso, yendo un paso más allá. Y nosotros vemos que de repente hay personas que tienen muchísimo conocimiento, pero en su experiencia práctica pueden llegar a ser burlesco, atrevido, tener obras de la carne que son, dice la Escritura, que manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, empieza a mencionar cuál es el fruto del Espíritu. Todas esas cosas están escritas para nuestra edificación, es la realidad. Primero para mirarnos nosotros, a la luz de la Escritura, y segundo para hacer una evaluación, porque dice que el hombre espiritual que juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, dice el Espíritu. O sea, que es una realidad. Y Pablo decía, yo, aunque de nada tengo mala conciencia, dice, ni a mí mismo me juzgo, sino que dejo que el Señor juzgue todas las cosas. Totalmente. Dice, ¿no? Pero Pablo decía, y tengo muy poco de ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, aunque de nada tengo mala conciencia, ¿no? Se hacía es una realidad que es lo que sucede hoy. La burla puede ser del tipo más manifiesto como ese, pero la burla también puede venir por el hecho de que yo tome algo, inclusive la palabra de Dios, y hacer algo que Dios no me dijo que hiciera. Y es una realidad. Nosotros lo vemos, porque Dios mismo lo dice, que prestar atención y obedecer es mejor que ofrecer sacrificio. Y a veces hay personas que por una razón u otra, porque Pablo lo dice, por contienda o por vanagloria o por lo que sea, predican, dice. Mas yo, por amor, dice, porque he sido puesto para defensa del Evangelio. Qué tremendo eso, hermano. Y tremendo, Pablo. Pablo. Yo me encuentro muchas veces con la pregunta que han hacía los compañeros de trabajo. Ay, ¿por qué pasa esto? Ay, ¿por qué pasa aquello? Ay, ¿por qué pasa? Te puedo asegurar que el Señor no los mandó. Eso te lo puedo asegurar. Más allá no voy a ir, le digo. Más allá no voy a ir. Pero es tremendo como el apóstol Pablo, justo en esa carta, habla de que igual Cristo es predicado. Él se gloriaba, a pesar de todas las cosas, él igual se gloriaba de que el Señor era predicado. Por envidia, por contienda, pero mandaba la exhortación de vida, pero a su vez da la gloria de que por malos o por buenos, Cristo es predicado y enseñado. Que a veces nosotros podemos decir, no, vos no podés predicar, o bueno, es que nosotros no podemos impedir nada muchas veces. Y el Señor es glorificado, aunque el hombre no quiera. Porque muchos tal vez harán muchas cosas para impedir ciertas cosas, pero que Dios sea glorificado no lo van a impedir. Porque incluso la misma muerte de los cristianos, de los apóstoles, el nombre del Señor era glorificado. Cuando querían detener la predicación, querían detener a Cristo o querían tirar abajo todo lo que los cristianos en aquellos entonces hacían, matándolos con su misma muerte, ellos glorificaban a Dios. Entonces nunca pudieron detener y no podrán. Y muchos en el testimonio de los mártires, vemos que muchos se convierten por el hecho de que esas personas se mantuvieron firmes a la hora de dar su vida, ¿no? Y eso es tremendo. Ahí tenemos registro histórico de que eso sucedió, hasta lo podríamos citar en los libros de historia cristiana, de personas, ¿cómo se llaman los que? Los verdugos, que eran los que ejecutaban, se han convertido. Lo leí en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Y eso es realmente tremendo. ¿Quién dice la gente que soy? Dijo Jesús. Una gran pregunta. Hablando de eso, perdón que solo voy a decir esto, acerca de eso estuve leyendo un poco hoy de tarde y me detuve a leer lo que citaba una arqueóloga cristiana que está allí en la tierra, como se le dice, la Tierra Santa, en Israel, sobre los lugares históricos donde estuvo Jesús y todo eso. Y ella citaba y decía hablaba un poco de los escépticos que dicen que era un mito, unos dicen que es un mito, pero también hablaba de grandes arqueólogos de renombre internacional y mundial
de lo que ellos decían acerca de Jesús, y lo citaba, y citaba el nombre de ellos, no conozco a ninguno, pero sí en el ámbito de arqueología los conocen todos, que ninguno de ellos podía negar, al contrario, ellos afirmaban que Jesús, afirmaban que fue un personaje, una persona muy influyente, o sea, tan influyente como real, más allá que ellos creyeran o no. Entonces esas, en el ámbito profesional o arqueológico, que son las personas que investigan, dicen eso. Obviamente escépticos se les llaman a aquellas personas que no creen de ninguna manera, por más evidencia que haya. Esas personas hablan de que Jesús fue una fábula, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas. Y como pasó en la cita bíblica que estamos compartiendo, Jesús hace la pregunta, ¿qué dicen? Entonces, hoy se dicen muchas cosas, pero es importante lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Porque le hace la pregunta a ellos. Porque es importante lo que dice el que conoce. Porque mucho se puede decir sin conocer o ignorando. Ignorando podemos decir muchas cosas, pero conociendo, es importante preguntarle al que sabe. Después le pregunta a Jesús a los discípulos. Después hay una pregunta que le hice. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Ahora, Jesús los encara y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Claro. Lo que diga la gente puede decir muchas cosas de Cristo, y dice muchas cosas de Cristo. Y hoy día se dice muchas cosas. Pero yo, ¿qué digo de Él? Tú, ¿qué dices de Él? Qué bueno poder decir igual que los apóstoles, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, como decíamos recién, lo importante es la experiencia, porque cada cual va a hablar desde su experiencia personal. Porque hemos tenido una experiencia, hemos experimentado el poder de Dios porque nuestra vida ha sido transformada, cambiada, podemos testificar. Y de hecho, los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto a Cristo, le habían oído, habían estado con Él. Lo único que hacían era decir lo que ellos, la experiencia que tuvieron. Totalmente. Es eso. Por eso hoy mencionamos que hablan muchas personas, pero creo que de los que estamos aquí, todos estamos aquí porque hemos tenido una experiencia con Jesús. Y la experiencia que vos tenés no te la cambia nadie, Exacto. nadie te la puede cambiar. Porque es una experiencia que viviste real. Exacto. Y esa experiencia llevó a los apóstoles y a los cristianos primitivos a la muerte. Porque era una experiencia que no se podía sacar de ellos, es que no se podía sacar. Negar a Cristo, no. Él ha transformado mi vida, Él me salvó, Él perdonó mis pecados. Soy salvo. ¿Y cómo sos salvo? ¿Y cómo? Y soy salvo. ¿Y cómo te perdono? Me perdonó. Digo, es una experiencia, es algo maravilloso que Dios hace en la vida de la persona. Y más cuando Dios comienza a transformar la persona. Porque es un proceso, es un tiempo. Lo que estábamos hablando al principio, ahora hablando del hermano Leonardo, de Héctor, que estaba acá. Es una transformación en tiempo que Dios hace en la persona. No solo nos salva, no solo hay una experiencia principal, que es la principal experiencia, sino que después hay todo un proceso que Dios trabaja en nuestros corazones que hace un cambio. Porque yo estoy seguro que a esa pregunta, el ministerio del Señor duró aproximadamente 3 años y medio. Y esa pregunta no sé en qué momento se las hizo, pero debería haber pasado un tiempo ya con los apóstoles él, y debería haberles enseñado muchas cosas, y ellos deberían haber visto milagros, cantidad, y ahí surge esa pregunta. A veces no podemos valorar en los tiempos, que son preguntas en tiempo, porque el Señor los encara a ellos. ¿Qué dice la gente? Y habían escuchado muchas cosas ellos. Y ustedes, Jesús estaba interesado en ellos, en los que Él había escogido, en los que Él había salvado, en los que Él había llamado. Ese es el interés principal del Señor. Hoy día, ¿qué dice la gente de Jesús? De todo. Que dice la palabra del Señor que darán cuenta en aquel día todas las cosas que han hablado injustamente del Hijo de Dios. La gente va a dar cuenta de todas esas cosas perversas que han hablado de Él. Pero nosotros,
¿qué decimos que es Él? Hoy, en esta fecha. Esa es la realidad, que tiene que haber una vida en Cristo realmente, constante. Jesús estaba interesado en los apóstoles como está interesado en nosotros también. Hoy día la gente busca respuesta, y busca respuesta, y respuesta, y respuesta, y busca acá, y busca acá, y busca acá, porque la gente busca respuesta constantemente. Podemos ayudar de muchas maneras. Una de las maneras que podemos ayudar es el testimonio. El testimonio demuestra lo que realmente somos. Entonces, si realmente somos lo que decimos, eso realmente puede mucho más que las palabras que alguien pueda decirnos. Entonces, eso es tremendo. Era tan, y pensando un poco en aquellos tiempos, era tan poderoso el testimonio que lo querían aquellos que estaban en contra, ¿no? Que no aceptaban esa verdad, que querían apagar, y la única forma que podían apagar ese testimonio era matándolos. Es tremendo. Que Dios nos libre. Y ahí vemos lo que decía el hermano Leonardo también, que muchos, y lo hemos visto por años y décadas, que muchos pensaban que estaban haciendo sacrificio a Dios. El mismo Pablo, Saulo de Tarso, lo dijo. Pablo después cuenta que él pensaba que estaba sirviendo a Dios, porque él era conocedor de la ley. Él estaba preparado en todo lo que es letras, estaba preparado y pensaba que hacía servicio a Dios persiguiendo a la iglesia. Por eso es más allá que conocimiento. Más allá que conocimiento, exactamente. ¿Qué conocimiento? Podemos conocer todo, pero estar errados. Yo creo que la clave está en que nosotros, en esta dispensación, el creyente debe ser en no mucho tiempo bautizado con el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar, el Espíritu Santo nos va a revelar la Escritura, porque ella no es de libre interpretación, lo dice Pedro. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos hoy día. Entonces ahí es cuando cambia la vida de la persona. Realmente Dios puede tomar el corazón del individuo y no solo transformarlo, sino utilizarlo como un instrumento, para que sus miembros sean instrumentos de justicia, como dicen Romanos. Pero Jesús, ahí en Juan 16 dijo, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En los negocios del Padre es que nos mete Él, pero porque Él nos revela a Cristo, la persona de Cristo, y nos revela el plan, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es que hay el trabajo efectivo, el trabajo que Dios quiere hacer, que es bajo la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles vivieron esa realidad. Nosotros lo vemos ahí en Hechos 16, Pablo por acá sí, por acá no, a Macedonia. El Espíritu Santo era tomando la vida a esas personas y guiándole. Exacto. En una ocasión estaba orando en la iglesia y dice apartarme a Pablo y a Pedro. O sea que es muy importante también para la vida en la congregación, que el Espíritu Santo sea el que guíe todas las cosas, ¿no? Yo pensaba estaba mirando unos videos el día de ayer de Israel, cómo Jesús les desordenó a los judaizantes de ese tiempo, a todo el judaísmo, lo que ellos estaban viviendo y practicando, ¿no? Eso fue el gran problema que tuvieron los fariseos, los saduceos, las sectas religiosas de ese momento, porque Jesús los confrontó con la verdad, ¿no? Y estaba mirando y pensaba, ¿no? Un video de un bautismo en el Jordán. Entonces yo decía, bueno, pero si se quieren bautizar en el Jordán, ¿por qué se quieren bautizar en el Jordán? ¿No será porque Jesús se bautizó en el Jordán? Porque agua hay en Israel o solo hay en el Jordán agua. Se pueden bautizar en cualquier lugar. Pero es un tema emocional. Es un tema emocional, pero que como que Jesús dejó marcado hasta el día de hoy, y muchos judíos, israelitas,
no entienden todavía esa parte de Jesús. Porque está la tumba de Jesús, está el camino al Gólgota, hay muchas, está la fuente de Betsaida, muchas cosas marcadas en Israel, ¿no? Sí, que hoy están muchos turistas, es justamente capaz que leímos el mismo artículo, porque justo en base a esta pregunta estuve leyendo y esta misma persona hablaba de esos puntos. Hay una piedra cuando estaba la tumba que dicen de Jesús y ahí la gente la quiere tocar y quiere sentirse, pero es más que eso. Porque yo nunca fui a Israel y tal vez nunca lo haga, no me preocupa y puedo vivir la experiencia y muchas personas así, pero hay entonces la experiencia o la emoción debe estar muy buena, pero la vida es más que eso. Jesús cubre la parte de las emociones, las cubre a todas. Quizás es un lindo momento poder estar en aquella tierra. Yo creo que es algo maravilloso esa tierra. Es algo maravilloso. Y Jesús lo dijo que era la más hermosa, se lo dijo a Jeremías, que era la tierra más hermosa. Pero va más allá, el ser salvo, el conocer al Señor Jesucristo, el ser perdonado, el ser redimido, va más allá de esas emociones. Yo creo que esas emociones quedan cubiertas, realmente. Está bueno, sí, si Dios pudiera dar esa oportunidad a cada uno. Creo que ha sido un poco el proyecto también de los cuales hemos tenido, que si Dios nos bendijera y nos diera esa oportunidad, sería buenísimo que estuviéramos en la tierra de Israel, sería muy bueno que estuviéramos por allá, pero ya Cristo es parte de nuestra vida. Es un plus estar allí, tal vez. Conocer esa tierra, es un plus. Pero no es para turismo esa tierra. Y el que tenga oídos para oír, oiga. No es para turismo esa tierra. Esa tierra realmente yo creo firmemente que es un privilegio para los hombres y mujeres de Dios. Creo realmente. Claro, porque visitar esos lugares hay que hacerlo por fe. Hay que hacerlo por fe. Tener a Cristo en el corazón. Sí, totalmente. No querer conocer a Cristo en ese lugar. Exacto. O ir a ese lugar porque, bueno, qué lindo, acá estuvo el Señor. El Señor ya está. En su magnitud dentro de nosotros. Ese es el error que está cada vez más cayendo las personas en el escepticismo, se dice. Creer que las cosas materiales, que los lugares, que cuando Dios es poderoso, trasciende todo. Dios no tiene ni tiempo ni espacio, para Dios no hay nada que lo limite. Y meditando, pastor, en el versículo que usted compartía, y la pregunta que Jesús le hacía a ellos, a los discípulos, creo que ahí está la clave de poder realmente, si alguna persona dice, yo quiero saber quién es Jesús, creo que ahí está la clave de realmente poder responder esa pregunta, porque no podemos responder la pregunta de quién es alguien si no estamos con esa persona. Si no le conocemos. Y ahí viene toda una parte más, ¿no? Ahí podemos hablar de toda la otra parte, que es qué es estar con Jesús. Pero Jesús les preguntó, por algo les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes? Porque está bien, aquellos dicen eso, pero ustedes, que son los que están acá conmigo, que caminan conmigo todos los días, que amanecemos juntos, que oramos juntos, que estamos juntos en todas las situaciones, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque ellos estaban al lado de Jesús. Tremenda esa pregunta, porque realmente nos confronta a nosotros. Si Cristo en persona nos preguntara hoy, creo que nos sentiríamos confrontados por Él. Es como decir, dime quién soy para ti. Todos dicen un montón de cosas, pero ¿qué soy para vos? A mí me interesa lo que soy para vos. Y ahí es cuando se nos complica, y ahí es cuando decimos, yo qué sé, no sé, soy un amigo, y empezamos a tirar fruta para todos lados. Yo qué sé, hiciste un milagro así, yo vi, me emocioné, pero
Era algo mucho más que estaba buscando el Señor Jesucristo en los corazones de los discípulos. Ahora Estamos justo moviendo la estantería. Sí, sí, nos confrontó. Llevándolo a otra. Dios bendiga, hermano David. lugar. Sí, nos confrontó el Señor. estaba pensando ahora que todo este moderno contemporáneo, de los shows, de que la gente anda buscando los milagros y las manifestaciones y a lo que ellos le llaman el mover del espíritu, el mover sobrenatural, ¿no? Y comparando eso con nuestra pregunta y con la pregunta que Jesús le hace a los discípulos responden: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Que la gente dice. Lo que la gente dice. Porque la gente, en una ocasión, Jesús le dice: ustedes vienen acá por el pan que les di, porque multipliqué el pan. Entonces estaba todo el mundo atrás de Jesús porque dijeron: bueno, si seguimos a este hombre vamos a tener comida. Está todo bien, hacemos una choza y nos quedamos con este hombre. Pero Jesús quería ir un pasito más con los discípulos. Entonces estaba meditando en que la gente lo estaba comparando con los hechos que habían hecho anteriormente. Claro, hay registro histórico como el de Elías. Como el de Elías, que había descendido. Por eso, bueno, así igual que Elías, debe ser Elías. Elías, Juan el Bautista, y le dicen a otro de los profetas. Pero Jesús quería que no le dijeran que él era parecido a ellos, que era diferente, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Entonces estaba pensando en eso, ¿no? Que a veces nosotros nos quedamos con el Jesús de los milagros, con el Jesús de las manifestaciones, con el Jesús, la figura de Jesús, ¿no? Pero Jesús quiere ir un pasito más con nosotros. Que Él sea el Cristo, que Él sea nuestro amigo, que estemos todos conozcándolo como Él realmente es. Y hoy, acerca de esto, pensando acerca de esta pregunta, surgen las investigaciones que existen hoy en día. Hay muchos investigadores que están tratando de responder esta pregunta, según. Entonces, hoy se exige una respuesta lógica. Todo se tiene, hoy día para todo hay explicación, ¿verdad? Con todos los avances que hay en lo que es la ciencia, se exige una respuesta lógica. Pero nosotros no tenemos respuesta lógica para dar, sino hemos creído por fe. Y por fe y obediencia es que le hemos conocido. Y de eso vamos a hablar. No vamos a dar una respuesta científica o lógica, sino que hemos creído porque se nos predicó el Evangelio y hemos obedecido por fe, y eso ha transformado nuestra vida y hemos podido tener una experiencia personal. Y de eso podemos hablar. Un encuentro personal con Cristo. Porque si nos ponemos por la lógica, hay muchas cosas que son lógicas o ilógicas. Entonces no es lo principal de nosotros. O sea, si alguien quiere una respuesta lógica, que muchos quieren una respuesta lógica, van a tener que ir a otro lugar, ¿verdad? Total. Y la pregunta que podríamos dejar en esta noche para cada uno de nosotros y para los que nos escuchan sería: ¿quién es Jesús para mí? Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo: no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.